¿Qué tal? En este video vamos a resolver un par de ejercicios de transformada inversa de Laplace utilizando un formulario, una tabla de fórmulas. Entonces vamos a empezar con este primer ejemplo muy sencillo. Es la transformada inversa de 5 sobre s más 2 y todo esto elevado a la cuarta potencia. Observen que yo utilizo el símbolo de pesos en lugar de S para no confundirme con el número 5, ya que los escribo muy similar. Entonces, este símbolo de pesos pues es en realidad S. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Observen que escogí esta fórmula porque tengo un binomio elevado a una potencia, igual que acá, un binomio elevado a una potencia. Entonces nos dice la fórmula que es el factorial de n sobre el binomio s menos a elevado a la n más 1. Y todo esto se transforma en Euler elevado a la a por t y todo esto multiplicado por t elevado a la n. Lo que hay que hacer pues es primero identificar cuál va a ser a y cuál va a ser n. Y luego, si es necesario, debemos de completar la fórmula. Ok, en primer lugar, pues observamos de nuestra ecuación original cuál sería A y cuál sería N. A, pues es el término del binomio, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos 2 positivo. Sin embargo, en nuestra fórmula tenemos menos A, es decir, un número negativo. Lo que podemos hacer, pues simplemente tomar como A el menos 2. Entonces tendríamos S menos 2. Y ya pues este menos con este otro menos ya nos da el signo más. Por lo tanto, es correcto que tomemos A como menos 2. Ok, ahora ¿cuál sería n? N es el número, le restamos 1 al exponente, ¿verdad? Porque nos dice que es n más 1, entonces n debe de ser 3 para que al sumarle 1 nos dé el 4. Entonces ya tenemos que n debe de ser 3. Entonces ya los identificamos. Pero ahora si observan, la fórmula me dice que en el numerador tengo que tener el factorial de 3, ¿verdad? Porque me dice que tengo que tener el factorial de n. ¿Y cuál es el factorial de 3? Es 6, ¿verdad? Es 6, pero no tengo 6, en realidad solamente tengo 5. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues muy fácil. Saco el 5 fuera de la transformada. Saco el 5 por acá. Luego viene la transformada inversa. Y luego tenemos abajo s más 2. Todo esto elevado a la cuarta. Y ahora sí. Bueno, aquí cerramos corchete. Y ahora sí. Se supone que la fórmula me pide que en el numerador tenga el factorial de n. Dijimos que n es 3, entonces debo de tener aquí un 6. Entonces yo puedo poner ese 6. Aquí pongo 6. Pero para no afectar, tengo que sacar acá un sexto, ¿verdad? Esto es para que no se me afecte. Meto este 6, pero al mismo tiempo por fuera saco un sexto. Ahora sí, ya mi fórmula está completa. Ya tengo el factorial de n, s menos a, elevado a la n más 1. Entonces ahora sí ya puedo aplicar el resultado que me dice acá. Entonces ya una vez transformándola, el resultado nos va a dar 5 sextos por Euler elevado a la a, que vale menos 2, por t. Y todo esto multiplicado por t elevado a la n, que es 3. Y ya está listo. Ahí está el resultado de esta transformada. Bueno, ahora vamos a resolver esta transformada inversa. S cuadrada más 9s más 2, todo esto sobre el binomio s menos 1 elevado al cuadrado por el binomio s más 3. Evidentemente para este tipo de transformadas no existe una fórmula de tabla. Lo que debemos de hacer es descomponer en fracciones parciales. ¿Y cómo van a quedar las fracciones parciales? Pues van a quedar del siguiente modo. Van a quedar un término
por cada uno de estos binomios. Pero como este primer binomio está elevado al cuadrado, se le dice que es un binomio repetido. Es decir, está dos veces, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tener un término por cada uno de estos binomios. Y obviamente, pues por el repetido va a estar dos veces, del siguiente modo. Esto debe ser igual a un primer término que llamamos A sobre el primer binomio S menos 1. Luego, el siguiente término va a ser B sobre otra vez el mismo binomio S menos 1, pero ahora elevado al cuadrado, ¿verdad? Y finalmente un término C con el último binomio S más 3. Entonces, siempre que tengamos un binomio con la S a la primera potencia, es decir, S lineal, pero que el binomio esté elevado a alguna potencia, vamos a tener que repetir todas las veces que sea necesario. Por ejemplo, si este estuviera a la cuarta potencia, entonces tendría que poner cuatro términos. Primero S menos 1 elevado a la 1, luego S menos 1 elevado al cuadrado, S menos 1 al cubo, etcétera, etcétera. Lo tengo que repetir todas las veces de acuerdo a cómo esté elevado. Así quedaría mi descomposición en fracciones parciales. Ahora el trabajo es encontrar los valores de A, B y C. Y para eso pues vamos a hacer un procedimiento un poco largo. Lo primero que debemos de hacer es multiplicar tanto el término de la izquierda como los términos de la derecha por los factores, por estos factores, estos. Entonces, fíjense, al multiplicar todo por estos factores, en este lado, pues obviamente que se van a eliminar, porque estoy multiplicando por estos mismos. Se van a eliminar y solamente me va a quedar el puro numerador. Entonces, quedaría s cuadrada más 9s más 2. Eso sería de este lado izquierdo. Ahora del lado derecho, fíjense, al multiplicar este término por estos dos términos, por estos dos binomios, fíjense que se elimina, de aquí se elimina un término porque es este mismo. Entonces me va a quedar A multiplicada por S menos 1 multiplicada por S más 3. O sea, este término, ¿verdad? Acuérdense que estoy multiplicando todo por estos dos términos. Ok, ahora para el siguiente sería más B. Fíjense que ahora al multiplicar estos dos por este término, se va a eliminar este con este. Y solamente me va a quedar multiplicado por S más 3. Y finalmente para C, se va a eliminar este término con este y solamente me va a quedar este binomio S menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, vamos a realizar el procedimiento largo que implica que tengo que realizar todas estas operaciones, es decir, A por S, luego A por menos 1, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo tranquilamente. A por S sería AS, luego menos A, y luego este binomio pues se multiplica por S más 3. Luego por acá tenemos BS más 3B. Y luego finalmente acá tengo que desarrollar este binomio al cuadrado. Lo voy a hacer por acá abajo. Simplemente desarrollé este binomio al cuadrado, aquí está. Ahora sigo haciendo operaciones porque todavía no termino. A por S me quedará AS cuadrada. Luego AS por 3 pues me quedaría más 3AS. Luego menos AS. Luego menos 3A. Y acá este queda igual. Finalmente para C me va a quedar CS cuadrada menos 2CS y finalmente más C.
y ya está completamente desarrollado. Por el lado izquierdo sigo teniendo este término. Y ahora sí, lo que sigue es agrupar todos estos términos respecto a s. Por ejemplo, primero va a ser s al cuadrado con todos los términos que tenga. Luego más s a la 1 con todos sus términos, etcétera, etcétera. Eso ya es fácil de hacer. Voy a borrar. Ok, entonces ya agrupé respecto a s. Por ejemplo, aquí me quedó s cuadrada, simplemente tiene a más c. Luego s tiene todo esto. Y finalmente todos los términos independientes. Ahora, decíamos que esto es una igualdad. Eso significa que todos los términos de este lado deben de ser iguales a los términos del otro lado, del lado derecho. Entonces, fíjense, s cuadrada de este lado, pues la tengo a la 1, ¿verdad? Esta. S cuadrada está a la 1. Eso quiere decir que a más c debe de ser igual a 1. Y lo escribo por aquí. A más c debe ser igual a 1. Ahora, los términos que están en S deben de ser igual a este 9. Eso significa que todo esto debe ser igual a 9. Lo escribimos 2a más b menos 2c es igual a 9. Y finalmente, todos los términos independientes deben de ser igual al término independiente de este lado, que es simplemente 2. Eso significa que todo esto debe de ser igual a 2. Menos 3a más 3b más c es igual a 2. Y ahora lo que tengo es un sistema de 3 incógnitas y 3 ecuaciones que lo podemos resolver por el método que queramos. Entonces, resolviendo este sistema de 3 incógnitas, 3 ecuaciones, voy a obtener los valores de a, b y c. Esto lo voy a dejar que ustedes lo hagan y les voy a anotar simplemente los resultados. A es igual a 2, B es igual a 3 y finalmente C es igual a menos 1. Como ya tengo esos valores, ya los puedo sustituir acá arriba. Entonces aquí quedaría 2, 3 y aquí quedaría menos 1. Y ahora sí puedo resolver estos términos. Entonces, fíjense, por las propiedades de linealidad de la transformada inversa, puedo resolverlos independientemente cada una de esas fracciones. Entonces la primera me quedaría 2 por la inversa de 1 sobre s menos 1 más 3 por la inversa de 1 sobre s menos 1 al cuadrado y finalmente menos la inversa de 1 sobre s más 3. Es decir, son simplemente estos tres términos donde saqué estas constantes, ¿verdad? El 2 lo saqué por fuera de la transformada, también el 3. Eso es una propiedad también que se puede hacer. Y ahora sí es fácil resolver cada una de estas transformadas inversas utilizando tabla. Entonces, viendo la tabla, es posible ver que esta transformada es muy sencilla. Es simplemente la de Euler elevado a la AT, donde A es este número que tenemos aquí, que en este caso es simplemente 1. Entonces quedaría este 2 por Euler elevado a la 1 por t, simplemente queda t. Luego sigue más este 3. En este caso utilizamos la fórmula de t por Euler a la t y quedaría simplemente t por Euler a la t. Y finalmente sigue este signo menos. Ok, en esta última transformada n vale menos 3, ¿verdad? Aquí se puede ver que n vale menos 3. Es la misma fórmula que utilizamos para esta, es la de Euler a la n. Pero como en este caso n vale menos 3, pues nos va a quedar Euler a la menos 3t. Y ya está. Este sería el resultado de esa transformada. Ok, si el video te sirvió, por favor dale pulgar arriba, suscríbete y recomiéndalo con tus compañeros.